Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Que no se nos olvide, la Sagrada Escritura está dirigida a cada uno de nosotros de manera personal. Puede decir que tiene tu firma. ¿Sabes? La Sagrada Escritura es el único, si lo podemos mencionar como libro, es el único libro donde el autor se enamora del lector. Usualmente cuando lees libros de amor, eres tú el que se enamora de algún personaje. Eres tú el que quizás admira al autor. Pero en este caso, es Dios quien te ha amado primero. Por eso la Sagrada Escritura, sin lugar a dudas, es una carta de amor dirigida a ti. Y como tal, habría que leerla, habría que acercarnos a ella, sintiendo la emoción, el aroma, el perfume, los latidos del corazón de aquel que nos ha amado tanto, que se nos entrega en su palabra, en su persona, en su espíritu. El día de hoy vamos a leer nuevamente un versículo, solamente uno. Pero si has prestado atención te darás cuenta que en muy pocas palabras se dice tanto. Aquí lo importante es que signifique algo para ti, para mí, que haga eco esta palabra, que verdaderamente podamos escucharla con un corazón abierto, que no nos resistamos a ella, sino que sea ella quien nos examine, quien nos hable, quien nos exhorte, quien nos consuele. La Sagrada Escritura es una carta de amor. Y aunque a veces un padre regaña a su hijo, no quiere decir que no lo ama, sino porque lo ama, lo corrige. Dispongámonos, pues, para entrar en esta experiencia de amor, leyendo estas letras, estas líneas que nuestro buen Padre amoroso ha escrito para ti, para mí. Así que ponte los audífonos, respira profundo, suelta todo lo que tienes y prepárate para escuchar una carta de amor. Suelta tus brazos, suelta tus hombros, relájate, respira profundo, que en este momento nada hay más importante que disfrutar la palabra de Dios, alimentarnos de ella, y como un alimento es manjar, es delicia. Así que suelta todo, respira profundo e iniciemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia. Te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios que nos ha amado primero. Dice tu palabra que desde la eternidad tú ya nos amabas. Tú nos tejías en el seno de nuestra madre, tú ya nos conocías. Y antes de que nuestros labios pronuncien una palabra, tú ya la conoces, ya la sabes. Porque estás atento a cada uno de nosotros. Y en este preciso momento, Señor, te doy las gracias porque tú me miras. Porque en este momento tu mirada está puesta sobre mí y me amas. Te doy gracias porque también estás mirando a aquella persona que escucha este audio. Porque para ti todos somos hijos amados.
Te pido, Señor, que me ayudes a ser sensible a tu mirada, a ser sensible a tu presencia. Que tenga oídos atentos como de discípulo para que no pierda nada, sino que todo me aproveche. Te pido que envíes sobre mí el Espíritu Santo, aquel que ya he recibido y que precisamente por su grandeza sigo recibiendo. Ven, Espíritu Santo, lléname de ti. Ven, amor del Padre y del Hijo, y llénanos de ti. Ponos en sintonía a todos, especialmente a los que estamos escuchando esta grabación, que estemos en donde estemos, cualquiera que sea la situación, el momento en el que estamos pasando, que tu presencia nos acompañe. Que eso nos basta, Señor. Ven, Espíritu Santo. Confiamos en ti, nos abandonamos a ti. El texto que vamos a leer es Mateo, capítulo 5, versículo 6. Y dice así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Es un texto muy breve y creo que vale la pena que lo memoricemos. ¿Crees que podamos aprendérnoslo en este día? ¿Que lo podamos grabar en nuestro corazón? Dice así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Felices, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. ¿Sabes? Si nosotros mutilamos este texto y lo ponemos en labios de alguien más que no sea de Jesús, sonaría algo totalmente erróneo y descabellado. O sea, no lo entenderíamos. Felices los que tienen hambre y sed. Imagínate que algún político dijera: feliz aquel pueblo que tiene hambre y sed. Definitivamente lo hubieran apedreado. No. En labios de Jesús eso adquiere una dimensión totalmente diferente. Porque incluso el mismo texto pone el adjetivo de qué clase de hambre y sed nos estamos refiriendo. Es del hambre y sed de justicia. Siempre que leemos alguien tiene hambre, en las noticias, un pueblo tiene hambre, niños están muriendo de hambre, pues luego nos imaginamos una catástrofe, algo malo, ¿no? Y efectivamente, eso está muy malo. No se refiere a eso. No hay que interpretarlo como en un nivel físico. Ya explicamos que este sermón está dado en la montaña. Y al estar explicando las bienaventuranzas anteriores, remontamos la mirada a algo más alto. El hambre y la sed no se refieren a algo físico, sino más bien a una necesidad interior que te hace moverte. Porque efectivamente, alguien que tiene hambre es alguien que no está tranquilo, es alguien que está moviéndose. Alguien por ahí decía: es peligroso tener hambre. Y otra persona dijo: no, es más peligroso el que tiene el hambre, porque el que tiene hambre puede hacer muchas cosas. Bien, por eso Jesús utiliza estas palabras, porque son palabras fuertes que implican movimiento, que implican el salir de una comodidad que no la hay. El que tiene hambre no está cómodo, por eso tiene que salir en búsqueda de algo. Te voy a poner un ejemplo, porque la justicia, el tener hambre de Dios, el tener hambre de las cosas espirituales o de Dios mismo, que creo que es a lo que nos vamos a referir. Cuando Jesús utiliza la palabra hambre y sed, se está refiriendo
a que precisamente dichoso y feliz es aquel que se mueve por cosas espirituales. Usualmente, o que se mueve buscando a Dios. Usualmente nosotros pensamos en el común denominador de los cristianos, de que pues sí, yo tengo hambre de Dios, por eso escucho un podcast, por eso voy a misa, por eso leo algunos libros, sí, tengo hambre de Dios, pero es diferente. Eso no sería tener hambre, eso sería como tener ganas de Dios. Y aquí Jesús está diciendo, dichoso, feliz el que tiene hambre y sed. El hambre te hace mover y la sed te hace desfallecer hasta que logras obtener aquello que necesitas, ya sea comida o bebida. Había una vez un monje, un novicio joven, que había entrado al monasterio. Y aquel tenía muchas ganas tenía muchas ganas de profundizar en la oración, de tener una experiencia mística, de crecer en la amistad con Dios. Y se acercaba y le decía al abad, Padre abad, enséñeme cómo puedo ver a Dios, cómo puedo escuchar su voz, cómo puedo crecer en amistad. Y el padre abad le decía, hasta que tengas hambre de Dios y lo desees con todo tu corazón. Y aquel monje novicio quedaba un poco insatisfecho por la pregunta y de vez en cuando había esos tiempos de poder dialogar en un monasterio de silencio, volvía a hacerle la misma petición diciéndole, es que tengo ganas de profundizar más en la oración. El padre abad, un hombre ya crecido en experiencia y en vida espiritual, solamente lo miraba con compasión, porque hay una gran diferencia entre tener ganas de Dios y otra cosa es tener hambre. Una cosa es, pues yo quiero, y otra cosa es, tengo hambre. En un día que tenían permitido salir a pasear, fueron a un río y se estaban bañando ahí en el río. Cuando el abad se acerca a aquel novicio joven, lo toma de los hombros y lo sumerge en el agua. Y lo deja ahí un buen tiempo hasta que aquel monje empieza a tirar manotazos salvajemente, patadas por debajo del agua, lo que podía hacer. Y ya cuando se estaba cansando y que ya se le estaba acabando el oxígeno, es cuando el monje, el abad, lo saca del agua. Y aquel novicio, entre suspiros y sonándose la nariz para sacarse el agua que había tragado, y se le queda viendo al abad desconcertado, y el abad le dice, cuando estabas abajo del agua, ¿qué es lo que más querías? Y aquel novicio le dijo, aire. Le dijo, ¿y podías pensar en otra cosa que no fuera el aire? Y el novicio le dice, no, solamente pensaba en aire. El abad le dice, ¿tenías ganas de aire? Y el monje le dice, no, tenía necesidad de aire. Si no respiraba, me moría. Entonces el abad le contesta, cuando así sea tu hambre de Dios, es cuando lo vas a poder ver, cuando quedarás saciado. El hambre es algo que nos mueve profundamente. Por eso aquí Jesús dice bien claro, feliz, dichoso, bienaventurado, los que tienen hambre y sed de justicia. No está hablando de tener hambre de, comida, no, está hablando de justicia. Dichosa la persona que sabe de qué tiene hambre, porque actualmente encontramos a muchos que no saben de qué es lo que tienen hambre y andan o se detienen en cualquier busguería, en cualquier comida chatarra. Cuando aquel que sabe qué es lo que quiere, lo va a buscar. Por eso nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que en realidad yo quiero? O más bien, ¿qué es lo que en realidad yo estoy buscando con todo mi corazón? El rey David dice,
Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Fíjate bien lo que dice, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré tu rostro, Dios mío? El rey David sí sabía lo que quería. Quería ver el rostro de Dios y se esforzaba y se movía en buscarlo. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿De qué tiene sed tu alma? Te voy a decir algo. Tu alma también tiene sed de Dios, porque solamente en Dios descansa nuestra alma. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y así como una persona que ha dejado de comer mucho tiempo físicamente, llega un momento en donde entra en una especie de anorexia, en donde ya no tiene hambre y le cuesta comer, eso no significa que no necesite comer. Al contrario, necesita comer, pero parece que su estómago se ha atrofiado. A veces parece que así estamos nosotros espiritualmente. No reconocemos la necesidad que tenemos de Dios. El hambre te pone en movimiento. Por eso feliz el que tiene hambre de Dios, porque quiere decir que está en movimiento, que está buscándolo. Escúchalo. El hambre física, cuando tú tienes hambre física, ¿qué sucede? Cuando tienes hambre, ¿qué sucede? Te gruñen las tripas. Pero cuando tienes hambre espiritual, sufres. Sufres. Por eso hay que buscar a Dios. Tenemos que ir donde Él está. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, es un salmo, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Leído de una manera superficial, podemos entender que la sierva busca corrientes de agua, es decir, el venado busca corrientes de agua. ¿Para qué buscará un venado corrientes de agua? Para diferentes cosas. Una es para tomar agua, porque tiene sed. A lo mejor también busca para refrescarse, ¿verdad? Para bañarse, descansar en corrientes de agua, recrearse. Pero también busca las corrientes de agua para huir del enemigo. Esto es impresionante, porque los tigres, los leopardos, tienen muy buen olfato y son capaces de seguir el aroma del ciervo. Por eso el ciervo, la sierva busca corrientes de agua, porque al cruzar los ríos se pierde el aroma. Se escapa del enemigo. Cuando tú te das cuenta que tienes un enemigo, que estás en peligro, debes de buscar corrientes de agua viva. Debes de buscar a Dios. Debes de alimentarte. Quizás ahorita tú no te das cuenta de la gran necesidad que tienes de buscar a Dios, pero eso no significa que no la tengas. A veces pensamos que ya estamos satisfechos, ¿no? De que, pues así estoy bien en mi vida. No. Es más. Es mucho más. Es como pretender alimentar tu cuerpo solamente con papas fritas. Ese no es alimento. A veces nosotros quedamos satisfechos después de un retiro y decimos, oh, wow, esto estuvo muy bien. Sí, estuvo muy bien. Pero el hambre es algo que te tiene en movimiento siempre. Alguien cuando recibe un sacramento también dice, ya estoy bien, así estoy bien. Estoy contento. Estoy en mi luna de miel, los recién casados. Y como recuerdo a aquella persona que me dijo, padre, es que yo soy feliz con mi marido. Él es el mejor hombre del mundo que me pudo haber tocado. Pero aún sigo sintiéndome vacía. A pesar de que él me abraza y siento su amor, sigo yo sintiéndome necesitada de amor. ¿Por qué? Yo le dije, hermana mía, porque eso que tú tienes
yo lo llamo nostalgia de Dios. Solamente Dios va a saciarte. Por eso feliz el que reconoce, el que tiene hambre y sed de justicia. Jesús le dijo a la samaritana: si tú bebes de esa agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te ofrezco, jamás tendrás sed otra vez. ¿Qué agua es la que Jesús estaba ofreciendo? No era un agua material, claro que no. Ya dijimos, Él habla en otro nivel. El agua que Jesús ofrece es Él mismo. Y son corrientes de agua viva, es decir, no es un agua que tú poseas en un vaso, sino está en movimiento, es un río, corrientes de agua viva, agua en movimiento, experiencia en movimiento. Jesús en una ocasión dijo: aquel que tenga sed, que venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú reconozcas que necesitas a Dios, cuando esa necesidad que tú tienes se haga tan fuerte como el hambre, como el tener sed, serás feliz, serás dichoso, porque no te detendrás hasta ser verdaderamente saciado en el único que puede saciar tu vida, Él, Dios. No es un retiro en sí mismo, no es la emoción de juntarse, es en Dios. Qué bueno que en un retiro te reconozcas que tienes sed y hambre de Dios, porque entonces eso te va a abrir las puertas a poder buscar ser saciado en Él. Cuando reconozcas esa necesidad espiritual que a veces se hace mucho más fuerte y más real que incluso el hambre física. Porque cuando tú tienes esa hambre espiritual, y solamente teniendo esa hambre espiritual es cuando logras estar en comunión con el Eterno, cuando logras entender el propósito de todo. Sé que suena como contradictorio, porque tener hambre significa que no tienes. Pero es que a Dios no se le puede tener. Él es el que nos debe de tener a ti y a mí. A Dios no se le puede encapsular. Él es el que nos debe de abrazar. Y nosotros siempre estaremos buscándolo. Pero es precisamente en esa búsqueda que hacemos de Él cuando Él sale a nuestro encuentro. Es como una contradicción. Nosotros lo buscamos, pero es Él el que nos encuentra. Nosotros lo llamamos cuando es Él el que está tocando las puertas de nuestro corazón. La capacidad de abrirnos a la búsqueda, de reconocer que tenemos hambre, es lo que dispone nuestro corazón para ser saciado. Cuando tú te mueves en esa actitud de satisfacción, de satisfecho, de estoy bien, no, siempre vas a quedar a la mitad. Solamente Dios, Él. ¿Qué diferencia? Y créeme que como sacerdote he sido testigo de muchas personas que se acercan a la iglesia, a los ritos, a las oraciones, pero todos se acercan con actitudes diferentes. Puedo entender que aquellos que se acercan creyendo que no necesitan nada, se van así, sin nada. Pero aquellos que se acercan a Dios, con el corazón hambriento de Él, son los que reciben satisfacción
son los que quedan satisfechos, son los que lo reciben a Él como el alimento y la bebida de salvación. Nuestra búsqueda tiene que ser real, real. Esta bienaventuranza tiene que taladrar a nuestro corazón y hacernos reconocer que si no lo buscamos, no lo encontraremos, que si no tenemos hambre de Él, no lo recibiremos, siempre nos quedaremos a la mitad del camino. El texto no termina ahí, porque dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De justicia. ¿Qué es la justicia? En un lenguaje cotidiano, ordinario, el día de hoy, en un diccionario, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. No, eso es justicia. Trabajaste mucho, te doy mucho. Trabajaste poco, te pago poco. Eso es justicia. Pero no en la justicia divina. En la justicia divina, la justicia de Dios es que cuando nosotros pecamos, Él nos amó. Que cuando nosotros nos alejamos, Él nos buscó. Que cuando nosotros estábamos perdidos, Él salió a buscarnos. Cuando nosotros le ofendimos, Él nos amó. En la justicia divina, lo único que recibimos de Dios es amor. Pero para recibirlo, tenemos que tener hambre y sed de Él. Con todas nuestras células, con cada átomo de nuestro ser, buscarlo a Él. Entonces, y solo entonces, recibiremos a raudales el amor que Él nos da en su justicia. En su justicia. No me malinterpretes. Claro que creo que existe un castigo. Está escrito en la Sagrada Escritura. En este mismo capítulo, en este mismo evangelio, en el capítulo 25, se habla de que un día Dios va a separar a los buenos de los malos. Pero no porque Él lo haya elegido, sino porque las personas, cada uno de nosotros, eligió con qué saciarse. Si con el amor que Él nos da, o con el egoísmo, las pasiones, la soberbia, la ambición. Aquellos que se encerraron en sí mismos, pues Dios les va a dar lo que ellos mismos pidieron, estar fuera de Él. Tú y yo lo estamos buscando con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con hambre y sed de Él. Cuando Jesús dice: el que tenga sed, que venga a mí. No, esta invitación no es para todos, solamente para los que tengan sed. Tú tienes sed. Tienes sed del Dios vivo. Tienes sed de contemplarlo. Te mueves, lo buscas, lo añoras. Porque aquel que tiene hambre no se detiene. Por eso este texto es tan fuerte. Y no termina solamente en una búsqueda constante, sino que tiene la promesa de que quedarán saciados. Serán satisfechos. Desde aquí yo lo he podido constatar. Cuando busco a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón, es cuando encuentro el por qué estoy aquí.
Cuando me distraigo y me siento satisfecho, es cuando más peligro tengo de estar muriendo en inanición y no darme cuenta que mi corazón, mi alma se están secando porque no he buscado las fuentes de agua viva. Cuando tengamos hambre y sed de justicia, seremos saciados. También quisiera decir que este texto pudiéramos aplicarlo a buscar que se haga justicia, pero no la justicia humana, sino la justicia que el que es justo nos ha enseñado a amar. Porque al final se nos evaluará en el amor, dice San Juan de la Cruz. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 25, que te cité hace un momento, al final la pregunta es, ¿qué tanto amaste? Porque amaste. Y no como un sentimiento que te hace estar pasivo, sino el amor que te hace ponerte en acción, en movimiento, que sales de ti para compartir tu pan con el hambriento, para compartir tu vestido con el desnudo, para visitar al que está en la cárcel, acompañar al enfermo, dar hospedaje al forastero. Ese es amor, el amor que se pone en movimiento. Solamente cuando tu movimiento esté así, impulsado e inspirado por la necesidad interior del hambre y de la sed. Así como aquel monje que pataleaba y daba manotazos bajo el agua. Así nosotros también deberíamos de entender que no basta con querer, que no basta con desear o me gusta estar en las cosas de Dios, hasta que esto se convierta en una necesidad, hasta que tus ojos se abran, hasta que puedas darte cuenta que no hay nada más importante que buscar a Dios y su justicia. Es entonces cuando no te va a importar nada. Imagina por un momento que no hubiera agua en este planeta y tú tuvieras una sed increíble. Pero tienes muchos carros, tienes petróleo, tienes monedas de oro. Si alguien llega y te ofrece un vaso de agua a cambio de ese Lamborghini que tienes estacionado, a cambio de unos lingotes de oro, seguro que en ese momento tú darías todo con tal de beber el agua. Así es espiritualmente. Cuando tú tengas hambre y sed de Dios, en ese momento así, quedas liberado de toda atadura material, porque nada será más importante que el saciarte de Dios. Y es así, es esa la condición, tener hambre, tener sed, para poder beber del agua que solamente Jesús nos ofrece. Sin esa sed, sin esa hambre, todo va a quedar en un nivel superficial, en un querer, en buenas intenciones, en me gustaría, me gusta. Aquí Jesús habla de manera radical. El que tiene hambre y sed es capaz de dejarlo todo. San Pablo lo entendió muy bien y lo experimentó cuando él dijo: todo lo considero basura con tal de seguir a Cristo. Solo en Dios descansa mi alma. ¿Cuándo contemplaré tu rostro, Dios mío? Tu rostro busco, mi alma tiene sed de ti.
Tú eres el Dios del amor, el Dios de la vida. Y no descanso, Señor, y te busco día y noche. Clamo tu nombre en las madrugadas, añorando verte, sentirte, tener una vislumbre de tu gloria, tu rostro quiero ver. No hay nada más importante que mirarte a ti, Señor. Porque tú eres quien me enseña a vivir. Porque tú eres quien me enseña a compartir. Porque tú eres la razón de mi existir. No permitas, Señor, que yo muera de inanición espiritual. No permitas, Señor, que yo padezca de anorexia, que yo me crea satisfecho, cuando en ese momento es cuando más te necesito. Mientras más te busco, Señor, más te me revelas. Mientras más hambre y sed de ti tengo, Señor, más quedo satisfecho. Porque no descanso en nada que no seas tú. Orienta, Señor, mi vida, para que todo mi ser te busque. Orienta, Señor, mi corazón, para que siempre reconozca que solo en ti encuentra el amor, el descanso. Te necesito, Señor. Te necesito. Lléname de ti. Lléname de tu amor, de tu paz. Ven, Señor, tu rostro quiero ver. Ven, Señor, tu rostro quiero ver. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Yo tengo hambre de ti, Señor, y de tu reino. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.